Muy buenos días, iglesia. Muy buenos días, amigos que nos visitan. Gracias por su presencia en esta mañana. Están en el mejor lugar del mundo para estar. En la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. Estamos estudiando el libro de los Romanos y hoy vamos al capítulo 13. Vamos a empezar a ver el capítulo 13 y estaremos viendo los primeros 7 versos. Este mensaje le he titulado Dios, el gobierno y yo. O Dios, el Estado y yo. Estamos viendo la última sección del libro a los Romanos, de la carta a los Romanos. Son 5 secciones y esta que comienza en el capítulo 12 hasta el 16 es la parte práctica. En esta sección, Pablo empieza a hacer aplicaciones prácticas de todo lo que ha dicho en los anteriores 11 capítulos. Él comienza esta sección, comienza Romanos 12 diciendo, así que, es lo mismo, por lo tanto, como dice la Nueva Versión Internacional, por lo tanto, a la luz de lo que hemos visto anteriormente, de todo el contenido doctrinal que hemos tratado, que hemos aprendido en los 11 capítulos anteriores, aquí yo les presento ahora la manera como deben vivir. Así es que se debe vivir a la luz de lo que hemos visto, de lo que hemos discutido en los primeros 11 capítulos. Por eso él comienza el 12 diciendo, así que, o por lo tanto, en base a lo que ya hemos hablado en esos 11 capítulos. Ahora esto es la parte práctica. Cuando él empieza a hacer aplicaciones prácticas, obviamente tiene que hacer referencia a relaciones. Lo práctico es relaciones. Ya hemos visto relaciones con Dios, entregar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, relación con los creyentes, cómo mostrar amor, cómo relacionarnos con las personas que nos atacan, que nos hieren, que nos dañan. Y hoy vamos a leer, vamos a ver cómo relacionarnos con el gobierno. Vamos a leer del 1 al 7 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagar también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Oremos. Mi buen Dios y Padre nuestro, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob,
Dios de Isaac y Dios nuestro, a quien servimos, a quien esperamos, al único a quien le pedimos. A ti, mi Dios, Jehová de los ejércitos, único y sabio Dios, infinitamente sabio, todopoderoso y perfecto en amor. Ante ti venimos, Señor, postrados, humillados, reconociendo tu magnificencia, reconociendo que tu singularidad, que no hay nadie como tú. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque quedamos lejos de tu justicia, quedamos lejos de tu santidad. Pero cada día la procuramos, Señor, parecernos a ti, parecernos a Jesús. Ayúdanos, Señor, cada día, porque es nuestra meta en este mundo, como creyentes, ser como tú en santidad y en justicia. Tú nos mandas a ser santos, porque tú eres santo. Nos mandas a ser justos, porque tú eres justo. Es la intención de nuestro corazón, de nuestro ser interior, pero tenemos una lucha contra el mundo, contra Satanás, contra la carne. Ayúdanos, Señor, a depender siempre del Espíritu Santo para poder obtener la victoria. Ahora estamos abriendo tu palabra, reconociendo que cuando la abrimos, tú abres tu boca, tú nos hablas. Quita todo lo que puede impedir que nosotros recibamos tu palabra. Y oro, mi Dios, para que pueda ser un instrumento de bendición en tus manos para las personas que han venido en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, en este capítulo 13, Pablo nos habla acerca de nuestra relación con el gobierno civil, con las autoridades civiles. Y él nos dice, Dios dice, que la manera como nosotros nos relacionamos con el gobierno civil es una muestra, es una prueba de nuestro compromiso con Jesús. Que un creyente, que un cristiano debe ser ejemplo como ciudadano. Que un cristiano tiene que cumplir, que seguir, que obedecer a las autoridades superiores. Que un creyente, que un cristiano que no respete las leyes es un mal ejemplo, es un mal testimonio, es un mal testigo, un testigo malo para Jesús, para el mensaje del Evangelio. Necesito decirles que ningún pasaje de la Biblia da cobertura completa al tema que vamos a tratar. Ningún pasaje habla totalmente, completamente acerca del gobierno de Dios, la relación que debemos tener. Por eso vamos a usar a Romanos, estamos estudiando Romanos, pero tendremos que auxiliarnos de otras citas bíblicas para poder tratar globalmente, totalmente este tema acerca del gobierno. Cuando nosotros vemos que esto comienza diciendo que nos sometamos a las autoridades superiores, tal vez los más escépticos podrían decir, pero el tema no es la justicia de Dios, no es un asunto de división que estamos hablando. ¿Y qué tiene esto que ver con la división que existía en la iglesia ahora? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. En primer lugar, recuerden que el tema de Romanos es la justicia de Dios en el Evangelio. La justicia de Dios. Y cuando digo la justicia de Dios, estoy hablando de la justicia absoluta.
La Biblia habla de tres tipos de justicia. La justicia absoluta, que solamente Dios la tiene. Solamente Dios es justo. La Biblia dice que Él es justo en todos sus caminos. Pero también existe la justicia atribuida. La justicia que se nos otorga en el momento que ponemos nuestra fe en Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando un pecador, cuando un inconverso pone su fe en Cristo Jesús, se le atribuye la justicia de Jesús. O sea, ya esa persona es declarado posicionalmente justo, no culpable. Eso es la justicia que se nos atribuye. Dios nos ve como si no hubiésemos pecado, porque nuestros pecados se lo cargan a Cristo. Y la otra justicia es la justicia retributiva, que simplemente si usted hace algo, usted va a pagar proporcionalmente al daño que usted ha cometido. Usted va a recibir una retribución por el daño que usted hizo. Romano está hablando acerca de la justicia absoluta. En el verso principal, 1:17, él dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para vivir por fe. Es una manera de vivir, de comportarnos, de conducta, de actuar. Se revela por fe y para vivir por fe. Él dice, eso está escrito, que es para vivir, que es una manera de vida, que es para vivir por fe. ¿Cómo está escrito? Entonces cita Habacuc 2:4 diciendo, el justo, el que es creyente, el que es salvo, el que es cristiano, tiene que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. No está diciendo que somos salvos por la fe, lo cual es correcto, lo cual es cierto, y ahí viene la confusión. Ahí está hablando de que el que es justo ya, el que es cristiano ya, tiene que vivir por fe. Entonces, obviamente, un acto de justicia es cuando nosotros nos apegamos, respetamos, obedecemos las leyes civiles. Estamos actuando de una manera justa, estamos actuando de una manera correcta. Pero por otra parte también, cuando Él manda a que todo el mundo debe someterse a las autoridades superiores, es muy fácil notar de ver que unas de las dos facciones no se querían someter, no se estaban sometiendo. Y es muy fácil adivinar cuál de las dos. ¿Cuál de las dos facciones en que se había dividido la iglesia de Roma tenía dificultad, podía tener dificultad para aceptar las leyes romanas? Estaban los judíos, estaban los romanos, gentiles. Había un grupo que no quería adaptarse, respetar esas leyes. Y por eso Pablo tiene que decir esto. No es algo suelto, no es algo que a Pablo se le ocurrió. Él está tratando de resolver un problema, de corregir un problema de injusticia. ¿Quién podía resistirse? Había un grupo que decía, yo no me voy a someter porque a las leyes humanas nosotros tenemos nuestras propias leyes. Era muy fácil. Hay un autor, este autor que escribió Romanos, uno de los tantos comentarios que he revisado, se llama Ernesto Trenchard. Y él escribió algo sobre esto. Lo voy a leer. Cito. El que recibe a Cristo por la fe adquiere la ciudadanía del reino celestial y en el fondo de su corazón no reconoce más autoridad final y absoluta que la de su Señor. Siempre ha habido almas exaltadas que, valiéndose de esta premisa fundamental, se han sentido libres para rechazar el poder temporal de reyes y gobernadores. Durante el primer siglo, los cristianos de origen judaico estaban expuestos a caer con facilidad en este error, pues Israel había sido la nación escogida por Dios para ejercer una hegemonía en el mundo, de modo que toda sujeción a poderes gentiles les parecía vergonzosa, una negación de su misión mundial, que solo soportaban por razones de fuerza mayor. Los romanos, por una serie de razones históricas y políticas, habían otorgado a los judíos un amplio reconocimiento de su posición religiosa especial, pero aún así se contaban entre los súbditos más levantiscos, difíciles y rebeldes del Imperio Romano.
¿Había de pasar este espíritu de rebeldía a la iglesia? A Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, le importaba mucho salir al paso de estas teorías. Pablo decía, esa rebeldía no puede ser llevada a la iglesia. Obviamente aquí había una división, esta división entre judíos y gentiles. Había uno que estaban dispuestos, se sometían a las leyes romanas, no tenían dificultad, pero había un grupo que no quería someterse. Por lo cual Pablo escribe esto, por lo cual Pablo ordena esto. Dice, todos deben someterse. Entonces él nos va a decir por qué. ¿Por qué un creyente, no importa su nacionalidad, tiene que cumplir con las leyes civiles? Así que esta mañana vamos a ver la naturaleza del gobierno, los propósitos del gobierno y nuestra relación, nuestra obligación con el gobierno. Vamos a ver esas tres cosas. A un gran predicador del sur de Estados Unidos, en una ocasión le preguntaron que por qué sus sermones eran tan efectivos. Y él dijo, ¿cuál era el truco? Él dijo, bueno, primero usted le dice a la gente lo que le va a decir. Y después se lo dice. Porque hay gente que primero no dicen lo que de lo que se va a hablar. Ahí no hay tema, ahí es lo que corra mi bon. Empiezan a hablar. Otros dicen, hoy vamos a hablar del amor, y terminan hablando de las ofrendas. Lo único que no hablan es del amor, hablan de todo. Entonces, le voy a decir cuál es la naturaleza del gobierno, cuáles son los propósitos, y vamos a ver cuál es nuestra obligación, nuestra relación con el gobierno. Primero, sobre la naturaleza del gobierno, ¿qué hay que decir? ¿Qué tenemos que decir? En primer lugar, hay tres verdades. Primero es que el gobierno civil es una parte del propósito de Dios para el mundo. El gobierno civil es una parte del propósito de Dios para el mundo. Esto lo dice él en los primeros 2 versículos de Romanos 13, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Obviamente esa condenación no es de parte de Dios. En otras versiones podemos entender que esa condenación no viene de parte de Dios, sino de las autoridades. Le está diciendo, si usted se rebela contra las autoridades, esas autoridades le van a hacer pagar. Usted va a tener problemas con las autoridades, es lo que está diciendo. ¿Por qué establece Dios? ¿Por qué establece Dios un gobierno? ¿Por qué pone cabeza? ¿Por qué pone autoridades? Porque es mejor tener el peor de los gobiernos que no tener ninguno. Imagínense el peor gobierno que pueda haber. Pues mire, el no tener gobierno es peor que eso. Porque la alternativa es el caos. Si no hay gobierno, si no hay donde reclamarse, donde no han de quejarse, si no hay ningún orden, esto es la ley de más fuerte. Entonces, por malo que sea el gobierno, tiene que haber una autoridad. Y por eso Dios ha puesto autoridades civiles. Dios está detrás de la ley del orden. Ahora, fíjense qué interesante. Que no dice qué tipo de gobierno. No dice una clase, una especie, una categoría específica de gobierno. Él solamente dice, sométanse a todas las autoridades superiores al gobierno. Sométanse al gobierno. No dice qué tipo de gobierno tiene que ser. Sabemos que hay diferentes tipos de gobiernos. Unas mejores que otras. Pero no está diciendo si son democráticos o si son comunistas o si son socialistas. No dice que el comunismo es malo, aunque sabemos que el trasfondo del comunismo es erróneo porque es ateo.
Pero no dice que si es comunista no se sometan. No, autoridad. No importa si son comunistas, si son demócratas, si son una dictadura. Él dice, deben someterse a las autoridades. La Biblia está diciendo que el gobierno es una parte del propósito de Dios para el mundo. Dios creó tres instituciones. En primer lugar, la familia. Fue lo primero. No, después de la creación, Dios ya no había creado otra cosa, o sea, formado ninguna otra cosa, y Él creó la familia. En Génesis 2, del 18 al 25, encontramos Dios instaurando en la institución de la familia. En segundo lugar, la iglesia. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía la iglesia en su mente. Antes de crear cualquier cosa, antes de decir hágase la luz, ya Dios tenía la iglesia en su mente. Y el tercero, el gobierno civil. No una clase específica de gobierno, sino el concepto de autoridad. Debe haber una autoridad. Todo debe tener una cabeza. Todo debe tener una cabeza. Lo contrario es el caos. Así que la naturaleza del gobierno, Dios en primer lugar lo ha establecido como una parte de su propósito para el mundo. En segundo lugar, en cuanto a su naturaleza, los líderes gubernamentales son siervos de Dios, versos 3 y 4. Los líderes gubernamentales son siervos de Dios, versos 3 y 4. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ya en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Dios dice que hay algunas características, que hay algunas cualidades, que hay algunas reglas de los gobernantes que merecen respeto, de los gobernantes que merecen honor. En el Salmo 72 encontramos algunas de esas características de ese gobernante de Dios, de ese gobernante que Dios quiere, que se preocupe por el desvalido, por el oprimido, que supla las necesidades de todo el pueblo, no solamente del anillo, no solamente de un grupito de privilegiados. Ese es el tipo de gobernante que Dios quiere. El que Él dice, ese merece ser reconocido, ese merece ser honrado. Dicen los primeros 4 versos, estoy hablando del Salmo 72, dicen los primeros 4 versos. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicios. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Del 12 a 14, en el mismo Salmo, del 12 a 14 dice, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Este es el tipo de gobernante que Dios quiere. Pero miren lo serio que Dios toma esto. Miren lo serio que Dios toma esto. ¿Qué dice entonces sobre aquellos que no cumplen con esto? Que no se comportan con justicia. ¿Qué dice Dios a estas personas? Isaías 10, del 1 al 3. Si usted es un candidato para las elecciones ahora en 2 semanas, si usted es un candidato, o hay algún candidato escuchándonos en la red,
Mire la advertencia que Dios le hace. Isaías 10, del 1 al 3. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿Dónde se van a meter? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? ¿Quién podrá defenderlo? Cuando venga de lejos asolamiento, ¿en dónde dejaré vuestra gloria? Si usted es un funcionario de gobierno, usted es un siervo, usted está para servir a Dios. Dios le ha dado esa autoridad, ese privilegio. Pero si usted no cumple con la justicia de Dios, si usted no hace el papel, no cumple el propósito para el cual Dios lo puso en ese lugar, en ese puesto, es Dios que lo pone. ¿Usted cree que no? Usted no, cuando vea acciones de algunos políticos, usted dice, eso no puede ser Dios que puso esto. Dios no pudo haber permitido esto. Dios lo permitió. Y está ahí por Dios, pero no para que haga lo que está haciendo, para que hagan otra cosa. Para eso están ahí. Y van a enfrentar a Dios un día. Van a enfrentar a Dios un día. Dice la Escritura que son siervos de Dios. Son siervos de Dios. En tercer lugar, la otra cosa que debemos saber acerca de la naturaleza del gobierno es que el gobierno civil es temporal. El gobierno civil es temporal. Primera a los Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, todo eso va a ser quitado, todo eso va a ser suprimido. Entonces tendremos un solo reino, tendremos a Cristo como rey. Nosotros estaremos con Él, algunos sirviendo, los que han sido fieles, gobernando, cogobernando con Cristo y otros siendo gobernados. Los fieles, no, tiene que haber indios y caciques, entonces habrá unos que van a correinar, pero no vamos a correinar todos, porque ¿a quién vamos a gobernar si todos somos caciques? Entonces habrán unos más cerca, los que han sido más fieles. Yo no puedo esperar que voy a ser igual que Pablo. Entonces así será. Y dice Filipenses capítulo 2 que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todo el gobierno, no importa el tipo, si es bueno, si es malo, si es demócrata, si es comunista, si es autoritario, va a ser suprimido. Y tendremos un reino y tendremos un rey. No importa qué tipo de gobierno tengamos, bueno, malo, es temporal. No va a ser para siempre. Eso en cuanto a la naturaleza del gobierno. Vamos a hablar un poco entonces ahora acerca del propósito. La Biblia dice que tiene 4 propósitos, el gobierno tiene 4 propósitos. 4 razones por las cuales debe haber un gobierno, existe un gobierno. 4 razones. En primer lugar, ¿para qué existe el gobierno? ¿Cuál es el propósito de un gobierno? En primer lugar, proteger la vida humana. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿De qué está hablando aquí? Él está hablando aquí de la pena capital. Él está hablando aquí de la pena de muerte. Él está diciendo que el que mate a una persona, esa persona debe ser eliminada. El que asesina a una persona, esa persona
también se le debe partir la cicatrilla. He oído decir que eso no está bien. Mire, eso lo está diciendo Dios. Eso no es cosa de hombre. Dios está instituyendo, Dios instituyó la pena de muerte. Por eso yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Que me digan, que me señalen, pero no me voy a ir en contra de Dios. Dios manda esto y yo decir, no. Claro que yo he oído muchas cosas diciendo, no, es que no se puede combatir la delincuencia con la delincuencia. Es que nunca se puede combatir la delincuencia matando delincuentes. Hay que ir a las bases, hay que ir a los fundamentos para evitar las causas. No se puede combatir la delincuencia con la pena de muerte. Me parece eso como, no me parece lógico. Nunca he visto a uno que le hayan aplicado la pena de muerte matar a otro después que se lo aplicaron. ¿Se acaba o no se acaba? Si habían 10, quedan 9. Ya nomás son 9. Ese no mata a otro. Ese no mata a otro. Mire, la única manera que usted tiene para evitar que una persona siga matando es usted partiéndole la madre. Si no, pero ustedes están viendo los ejemplos. No están viendo los ejemplos. Hay uno que mató ahora, y vean el prontuario, el currículum. En el 11 mató uno en un asalto. En el 13 mató tanto. Y cada un día sí, un año sí, un año están matando. ¿Y cuánto cumplen esa gente? ¿Y cuánto le están echando? ¿Dónde está la justicia? La sociedad tiene que protegerse. No le está diciendo que si me matan a mí, a algún familiar, yo vaya y mate a esa persona. No, pero el Estado tiene que tener mecanismos para que quiere matar no esté haciendo, porque sí. Una muchachita, una niña de 4 años, inocente, que no sabe lo que es hecho, viene un tipo, la agarra, la viola y la mata. Y el Estado tiene que mantenerlo. Se le parte la madre. Pero era que yo estaba borracho. Tú estabas borracho. Pues vamos a emborracharte y te llamo borracho. No, yo estaba por la droga. Pues tú estabas con droga. Pues vamos a drogarte y te partimos la cicatrilla, drogado. Que no mata a otro. Éxodo 20:13. No matarás. No matarás. Este versículo más corto de la Biblia. Por mucho tiempo me estuvieron diciendo que era Juan 11:35. Jesús lloró. Este más corto, yo hallo que este más corto. Por lo menos, no más largo. Pero por mucho tiempo me estuvieron diciendo que ese era. Hasta que yo pude, viendo la Biblia, pero mira esto. No siempre lo que andan diciendo es cierto. Me lo han dicho por 50 años me estaban diciendo un error. No matarás, está diciendo que eso es sagrado, la vida humana es sagrado, que yo por mi propia autoridad no tengo el derecho de quitársela a nadie. Solamente el gobierno, solamente el Estado, Dios le ha dado la potestad de que en la aplicación de justicia pueda decidir si aplica o no aplica la pena de muerte. Pero primero propósito del gobierno, de todo gobierno, proteger la vida humana. Segundo lugar, proteger los derechos personales y de propiedad. Proteger los derechos personales y de propiedad. Éxodo 20, de 13 al 17 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Una de las funciones del gobierno, del Estado, es velar, asegurarse de que esos mandamientos se cumplan. De que esos mandamientos se cumplan. Los 10 mandamientos hacen efectivo
el derecho que tiene cada uno de nosotros a poseer algo. Se supone que hay algo sobre lo cual yo tenga derecho. Que no pueda alguien, porque le parece que le gusta mi casa, ir y sacarme. Y esto es mío. El gobierno tiene que establecer una ley, un reglamento para protegerme, o que me lleven un vehículo, una bicicleta, un motor. Tiene que el gobierno establecer mecanismos para guardar, para proteger mi propiedad. Entonces, el gobierno debe asegurarse de que esos mandamientos se cumplan. Número 3. Manejar las disputas del pueblo, entre el pueblo. O sea, los pleitos entre la gente. El gobierno tiene que manejar esto. Crear mecanismos para manejar el pleito, las discusiones, enfrentamientos entre la población. Deuteronomio 1, del 12 al 13. Dice Moisés: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Qué está él haciendo aquí? ¿Qué le está diciendo aquí? Él está estableciendo un sistema judicial. Está estableciendo un sistema judicial. Había jueces en la tierra que podían decir qué estaba bien, qué no, qué era correcto y cuál no, qué era justo y cuál no era justo. ¿Quién tiene algo y quién no lo tiene? Obviamente, nosotros hoy día hemos llevado ese tercer propósito al extremo. Ahora, todo el mundo demanda a todo el mundo. Todo el mundo está demandando por todo. En Estados Unidos principalmente, pero nosotros estamos copiando de Estados Unidos. Por cualquier tontería, una demanda. Así que los jueces tienen trabajo en Estados Unidos, pero por cualquier cosita, vamos para los tribunales. Voy a reclamar mis derechos. Bueno, ahora vimos la semana pasada, murió Kobe Bryant en un accidente de helicóptero, él y su hija, que iban en el helicóptero de él, iban otras personas a quien él le había dado bola, amigos de la familia, amigos de la muchachita. Pues ahora esas familiares están demandando a Kobe Bryant. Lo están demandando. Óigame, él le está haciendo un favor, un privilegio. Usted está en el helicóptero de Kobe Bryant a pasar a la ciudad de Los Ángeles. ¿Cuántas veces lo habían hecho? Y entonces, mire, una demanda. Hasta ahí hemos llegado. Y así vamos nosotros aquí en Dominicana. Por cualquier cosita, a los tribunales. Obviamente el gobierno está para esto. Uno de los propósitos es para... Pero no debemos ir al extremo. Estamos ahí. Y por último, el cuarto propósito es castigar a los delincuentes. Castigar a los delincuentes. Romanos 13, 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios le está dando el derecho, la autoridad, el potestad, le está dando la responsabilidad para castigar a los malhechores, a los delincuentes. El Estado tiene el derecho y la responsabilidad y la autoridad para castigar a los delincuentes, a los atracadores, a los sicarios, a los asaltantes, a los narcos. Hay que meterlo en cintura, dice Dios. Hay que meterlo en cintura. Y él dice, no en vano lleva la espada. En la legión romana habían dos tipos de espadas. Había una espada pequeñita, como un puñal, lo que nosotros conocemos como un puñal. Esa era una espada pequeñita, donde los soldados, o cualquier civil, podía andar con su espada colgada, enganchada aquí. Esa espada se llamaba sica.
se le llamaba Sica. De ahí es que viene el nombre de sicario. Usaban estos puñales de espada. Pero también estaban espadas grandotas, que esas se usaban para decapitar a la gente. Él llevaba la espada para aplicar la pena de muerte. Eso es en cuanto a los propósitos. Vamos a ver ahora cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra relación que debemos tener con el gobierno. Ya vimos la naturaleza. Ya vimos el propósito. Ahora vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad ante el gobierno. ¿Cómo se relaciona un creyente con el gobierno? En primer lugar, soy ciudadano de dos mundos. Soy un ciudadano de dos mundos. Filipenses 3:20. De dos. Soy ciudadano de dos mundos. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que entender es que somos ciudadanos de dos partes. Que somos ciudadanos de un país terrenal, pero también tenemos una ciudadanía en los cielos. Si usted es creyente, si usted es un cristiano, no solamente es dominicano, usted también tiene una ciudadanía en el cielo. Usted es ciudadano dominicano, pero ciudadano del cielo, o ciudadano español, Juan, o haitiano, Fernando y compañía. Si usted es creyente, usted también tiene una ciudadanía en el cielo. O sea, usted tiene una doble lealtad. Usted tiene que ser leal a su país, pero usted tiene que ser leal a Dios. Usted es ciudadano de dos países, de dos ciudades. La ciudad celestial y su país. Entonces usted tiene que ser fiel a su país. Usted tiene que serle fiel a Dios. Ahora, ¿cómo yo mantengo ese equilibrio? ¿Cómo yo puedo ser fiel a Dios y serle fiel al mundo? A mi país. ¿Cómo yo mantengo este equilibrio? Jesús nos dijo cómo. Nos dijo algo en Lucas 20. En Lucas 20 del 21 al 25. Él nos cuenta de que en una ocasión vinieron los fariseos a tentar a Jesús. Le tiraron un gancho. Un gancho envenenado. Que cualquier cosa que él contestara, una o la otra, le costaba la vida. Ahora, obviamente ellos vinieron haciéndoselo. ¿Sí? Los chivos locos con pe. Señor, tú siempre hablas lo correcto, tú siempre dices lo justo. Se le debe pagar tributo a César, ¿verdad que no? Un gancho. Tal vez usted no ve el gancho, pero mire, si él dice que sí, que hay que pagarle tributos, entonces se va a echar al pueblo judío en contra. Es un vasallo de los romanos, está con los romanos, está en contra de nosotros. Pero si él dice que no, tiene las autoridades romanas. Le está diciendo al pueblo que no se paguen impuestos, eso se paga con la muerte. Y Jesús, como era Dios, si soy yo, yo caigo. Si soy yo, yo caigo. Pero Jesús es Dios. Y Jesús le dijo, déjeme ver una moneda. Déjeme ver esa moneda. Ese nombre que tiene esa moneda, ¿de quién es? Esa inscripción, ese nombre ¿de quién es? Del César. Y esa foto que tiene, esa imagen ¿de quién es? Del César. Ah, pues es de César entonces. No tiene el nombre. Y tiene la figura de César. Pues de César, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le damos al César? ¿Qué le damos al César? Esto no es lo que tiene el nombre de César. No tiene la imagen de César. Pues al César le damos los impuestos. Tenga, eso es suyo. ¿Y qué le damos a Dios? Todo. La vida, la lealtad, la fidelidad.
Todo para Dios. Todo para Dios. Segundo lugar. En segundo lugar, mi obediencia principal es hacia Dios. Soy ciudadano de dos mundos. Soy ciudadano dominicano y soy ciudadano del cielo. Pero mi obediencia principal es hacia Dios. No importa de qué país yo sea, no importa de qué país usted sea, no importa qué tipo de gobierno haya, la fidelidad es para Dios. Y un ejemplo lo encontramos en Hechos 4, del 13 al 20. Hechos 4, del 13 al 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pies con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conciliaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es un desafío directo al gobierno. No, ustedes no pueden estar evangelizando, ustedes no pueden estar llevando el mensaje de salvación a la gente. Y ellos dijeron: no importa, nosotros lo vamos a hacer, porque Dios lo está mandando. Mi obediencia primera, mi obediencia incondicional es hacia Dios. No importa lo que pase, yo debo obedecer a Dios. Lo que Dios tiene más peso y más importancia para mí que lo que ustedes puedan decir. Tal vez alguna vez nosotros tengamos que hacer esto, tomar alguna decisión moral, aunque sea ilegal. Si hay una ley que dice que debemos hacer tal cosa, o que no debemos hacer algo que Dios dice que sí debemos hacer, probablemente nosotros tengamos que tomar la decisión por Dios y decir: pero es que Dios ha dicho esto, yo voy a hacer lo que Dios dice. Y me atengo a la consecuencia, Él me cuidará. Y si muero, esa es su voluntad, eso es un propósito, pero me voy con Él. Me voy con Él. Yo voy a hacer primero lo que Dios dice, no lo que me digan las autoridades, no lo que digan las leyes si están en contra de lo que Él dice. Yo soy un patriota, yo amo mi país, yo amo mi gente, yo amo mi pueblo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi país. Pero si tengo que escoger entre mi país y Dios, no me tiene que preguntar a quién yo voy a escoger. No me tienen que preguntar. Probablemente muchos de ustedes, o todos, han visto en los cuarteles militares un letrero que dice, ¿cómo dice? Todo por la patria. Yo digo, no, todo por Dios. Y casi todo por la patria. Todo por Dios. Y casi todo por la patria, porque yo le debo fidelidad a mi patria. Y yo amo mi patria, pero primero Dios. En tercer lugar, yo tengo que obedecer la ley cada vez que sea posible. Si no se contrapone con lo que dice Dios, tenemos que obedecer. Tenemos que plegarnos a la ley. Dice Tito 3:1. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay que obedecer, nos está diciendo, tenemos que someternos. ¿Por qué? Bueno, en la Biblia hay por lo menos 4 razones que dicen por qué tenemos que obedecer las órdenes de las autoridades civiles. ¿Por qué tenemos que ser obedientes? ¿Por qué tenemos que cumplir? Las 4 razones. Primero, porque Dios ha establecido la autoridad. Si Dios fue que lo mandó. Y somos cristianos.
Entonces, tenemos que seguirla. Dios lo ha establecido. Debo obedecer por esto. Es Dios el que está detrás de la ley y el orden. No importa quién sea el presidente. No importa quién sea el congresista, el diputado, el senador, el síndico, el regidor. No importa quién sea, yo debo someterme a las autoridades. No importa el que sea. No importa la personalidad, lo que importa es la posición. No estoy honrando a la persona. Pues generalmente son unos degenerados. Corruptos. Pero yo no me estoy sometiendo a la persona, es a la posición, es a la posición. Y esto se da en todo tipo de relación, se da esto. Usted honra a la posición, no a la personalidad. Los hijos tienen que honrar a sus padres, aunque no sea creyente, aunque no sea bueno, tienen que honrarlo, honrar la posición. Las esposas tienen que honrar a los esposos. Un militar tiene que decir respetuosamente, sí señor, al uniforme, respetar el uniforme, la autoridad, aunque quien lo tenga puesto sea un bandido, un narcotraficante, pero sí hay que decirle respetuosamente, señor, dígame comando. En segundo lugar, ¿por qué debo obedecer? Por mi bien. Me conviene. Me conviene. No se rebele. Romanos 13, del 3 al 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Usted no necesita tenerle miedo a la policía si usted está cumpliendo la ley. El que no tiene hecha no tiene sospecha. El temor viene de la culpa. El temor viene porque usted ha hecho algo malo. Si usted violó la ley roja, si usted se pasó la luz roja, y cuando usted dobló, allá adelante está un amén. Ya usted sabe, si yo voy y yo no he violado nada, a mí no me importa que hayan 2, ni 3, ni 10. Pero si yo violé esto, entonces cuando yo lo veo, ay, se cayeron los pichones del niño aquí. Así que por mi bien, por mi propio bien, yo debo obedecer. Y mire qué dice sobre el que aplique la ley a los violadores. ¿Qué dice sobre esa persona? Él dice que es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios. Los policías son siervos de Dios. Son siervos de Dios. Y esa palabra que utiliza, que se traduce siervo, es diáconos. O sea, los policías son diáconos. Los policías son diáconos de Dios. Ahora, una cosa es que ellos cumplan para lo que Dios los puso ahí. Pero Dios le ha permitido estar ahí para que cumplan su propósito. Ahora, si no cumplen, Isaías 10 del 1 al 3. Ay de aquellos. Ay de aquellos. Pero son diáconos los policías. En tercer lugar, ¿por qué razón debo cumplir? Para mantener una conciencia tranquila. Dice el verso 5 del capítulo 13. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por causa de la conciencia. O sea, usted no solamente obedece por el miedo, por el temor. Que no sea solamente una motivación externa por el temor, sino que usted tenga una motivación interna. Usted quiere cumplir para usted tener una conciencia tranquila, una conciencia limpia. La mejor manera de usted tener una conciencia tranquila es usted someterse a la ley. Si usted violó la ley, puede estar con el sobresalto. Pero si usted cumplió con esto, tranquilito, tranquilito.
su conciencia está tranquila. En una ocasión un señor había adulterado la declaración de los impuestos, entonces no podía estar tranquilo. Y le mandó una carta a Impuestos Internos, le mandó un cheque por 100,000 pesos diciéndole, ahí le mando un cheque por 100,000 pesos porque reconozco que violé, hice una declaración falsa y esto no me deja dormir. Ahí le mando esos 100,000 pesos. Si continúo sin dormir, le voy a mandar los otros 500. Número 4, para mantener un buen testimonio. Dice Pedro, primera de Pedro 2, del 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, para que callen, que le callen la boca, que tengan que inventarse las cosas para hablar de usted, que esté haciendo el bien siempre. Idealmente, ¿para qué existe la ley? Bueno, existe para restringir el mal, para promover el bien y para mantener el orden social. Entonces, para mantener un buen testimonio, tenemos que someternos a las leyes civiles. Número 4, otra obligación que tenemos como creyentes es orar por los oficiales públicos, por las personas que están en eminencia. Hay que orar por ellos. Tal vez usted dice, no, yo no voy a orar por el síndico, pero tenemos que orar por ellos. Por el presidente, tenemos que orar por ellos. Hay que orar, aunque no sea de nuestro partido, aunque no nos guste, pero tenemos que ser obedientes. Mire, 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda sociedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Tenemos que orar por nuestros líderes políticos. ¿Y cuál es el resultado? El resultado de la oración dice, para que vivamos quieta y apacible en toda piedad y santidad. Tenemos que orar porque si el gobierno hace la cosa bien, a nosotros nos beneficiamos. Si el gobierno está bien, si el país está marchando bien, nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Pues entonces vamos a orar. Vamos a orar. Y por último, el más difícil, por eso lo puse de último. Pagar los impuestos. Pagar los impuestos que requiere el gobierno. Romanos 13, del 6 al 7. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, se espera que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos pagar los impuestos. Debemos pagar los impuestos. Es erróneo evadir los impuestos. Es erróneo evadir los impuestos. Es incorrecto, un cristiano no debe evadir los impuestos. Ahora, sí es permitido evitar los impuestos. Son dos cosas muy diferentes. Evadirlos y evitarlos. Incluso la misma Hacienda da instrucciones de cómo usted puede evitar los impuestos. Diferencia entre evitarlo y evadirlo. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, usted puede evitar impuestos, no comprando una casa, porque esa casa grandísima, ostentosa, van a pagar impuestos. Comprando una más pequeñita, que se acerque a esta, usted se evita esos impuestos. Por ejemplo, me dicen mis hijos que trabajan en Estados Unidos, que hay un tope
que usted puede ganar a 240, 250, 250 mil dólares al año, y usted va a pagar un 30% de impuestos. Si usted gana más de ahí, entonces ya usted va a pagar un 40 o un 45. Entonces, si usted está ganando 240 mil dólares al año, entonces si usted quiere ganar más, usted trabaja y llega a los 250. Pero cuando son 250, no es el 30 que va a pagar, usted va a pagar 40, o sea que le va a quedar mucho menos. Entonces, ¿para quién usted trabajó? Para el gobierno. Entonces, ¿qué usted hace? Usted no trabaja más de ahí, usted trabaja hasta ahí, porque si pasé de ahí, es para el gobierno lo que voy a producir. Eso no es evadir los impuestos, eso es evitar los impuestos, y eso es correcto, eso está permitido. Si le costó tanto su dinero producirlo, entonces no es justo que usted lo malbarate o que se lo quiten, se lo deje quitar. Lo podemos evitar, pero nunca debemos evadir. Yo estaba diciendo que un cristiano tiene que ser un buen ciudadano, un correcto ciudadano. Solamente porque seamos creyentes, esto no nos exime, no nos libra de que nosotros tengamos que cumplir con las leyes terrenales, con las leyes del país en el que nosotros estemos. En el país que estemos, tenemos que cumplir con las leyes. Solamente debemos rebelarnos contra el gobierno si se nos pide hacer algo que desobedezca a Dios. Dios bendiga su palabra.